Buenos días, hijos. Ahora, en la materia de entidad donde vivo, que es Veracruz, vamos a ver el siguiente tema, que son las actividades económicas y el cambio del paisaje durante el Porfiriato. Es momento de que tomen todo lo necesario para realizar las actividades y los apuntes. Pero para poder comenzar con el tema en sí, vamos a decir que el Porfiriato fue aquel régimen en el cual estuvo al mando de Porfirio Díaz en México, de 1876 a 1911. ¿Qué quiere decir eso? Que Porfirio Díaz estuvo gobernando lo que fue nuestra República Mexicana en aquellos tiempos y gran parte de lo que él hacía nos afectaba o nos ponía a los veracruzanos a tener un ambiente diferente. Y si hacemos cuentas, el régimen que estuvo Porfirio Díaz, es decir, el tiempo que estuvo gobernando, se acerca de 30 a 35 años. Fue muchísimo tiempo el que estuvo gobernando. Hoy en la actualidad, un presidente de la República no puede pasar de más de 6 años. Imagínense en aquellos tiempos tener más de 30 años a una misma persona con el poder de mandar a todo el país y ser el presidente, ¿qué tantas cosas no hizo, tanto buenas o malas, durante esos 30 o 35 años, dependiendo que algunos libros o algunos videos lo manejan entre esos años? Ahora bien, en las actividades económicas en Veracruz destacaron cuatro muy importantes. La primera fue la industria petrolera. Como ustedes saben, somos Veracruz un puerto rico en petróleo y desde aquellos años, bueno, su máxima o su máximo nivel de donde se pudiera sacar dinero fue a través de la industria petrolera. También fue la industria azucarera. A nivel estado, anteriormente se manejaba mucho lo de la caña de azúcar. Y si ustedes le preguntan a papá, en Martínez de la Torre estaba el ingenio de azúcar, que ya ahorita está un poco deteriorado y además ya no se maneja como antes. La otra actividad económica fue la textil. Textil o la industria textil era aquella que se dedicaba a la fabricación de ropa, fabricación de tela principalmente. De tela y de la tela ya se sacan diferentes objetos, por ejemplo, la ropa, que no sé, ahorita en la actualidad las cortinas y que a través de la tela también se pueden hacer a lo mejor que son las bolsitas para ir al supermercado. Y la otra fue la agricultura. En la agricultura destacó mucho el cultivo de café, de vainilla, de tabaco, la caña de azúcar, que fue la industria azucarera más importante, la piña y plátano. Y dice también que la producción de azúcar se impulsó con la construcción de ingenios, como les decía yo anteriormente. También la ganadería tuvo un papel importante, aunque la mayor parte, bueno, se dedicaba a lo que era la agricultura. Ahora, ¿cuáles fueron esos cambios en cuanto a las comunicaciones y transporte? El primer cambio que hubo fue el uso del ferrocarril. Con el ferrocarril era como una especie de tren en el cual ya habían las vías de tren y podía transportar ya sea alimentos, ya sea ganado o cualquier cosa de un lugar a otro, porque anteriormente no se podía. Tendrías que llevar, por ejemplo, irte caminando o las famosas mulas, que eran aquellas que transportaban las cosas de un lugar a otro. La siguiente o el siguiente fue el teléfono. Pues gracias a que Porfirio Díaz estuvo gobernando, bueno, ya hubo los primeros teléfonos y ya no tendrías que ir caminando ni mucho menos en tren, ya nada más con una llamada telefónica. Pero para eso obviamente tenías que esperar o hacer filas para poder utilizar, no era como hoy que ya cada quien tiene su celular y a la hora que tú quieras llamar lo haces. La siguiente eran los automóviles. Las personas más ricas ya podían hacer uso de los automóviles. Eran como una especie de carretas, pero que ya podían utilizarlos y como las calles ya estaban un poco más en terracería, ya podías ir de un lugar a otro.
y los tranvías, que eran muy parecidos a los ferrocarril, pero los tranvías eran como para las ciudades, ¿no? Si yo quiero irme de aquí al centro, bueno, utilizaba yo el tranvía. Y no sé si han ido a Veracruz, pero en el puerto de Veracruz hay una especie de tranvía en el cual pagas, te subes y te van a enseñar todo lo centro histórico de Veracruz y te van haciendo como una historia de lo que fue anteriormente, que aquí está la catedral, que aquí está el parque, el malecón, el acuario, y así te van explicando conforme va avanzando el tranvía. Bueno, pues gracias a las actividades económicas, a las comunicaciones y transportes que vimos anteriormente, hubo cambios en el paisaje y recordemos que el paisaje es todo aquello que nos rodea y en donde podemos interactuar. En el campo, bueno, pues ya se había o se hace notar los túneles y las vías de ferrocarril. ¿Por qué? Porque pues si había ferrocarril, tenía que haber unas vías para poder transportar. En la ciudad ya había edificios, cables eléctricos y vehículos de todas clases. Pues obviamente si ya se iban un poquito a industrializar en cuanto a las comunicaciones y transportes, pues la misma ciudad, tenía que agrandecerse o tenía que elaborar otro tipo de cosas. Y aquí es donde se ve que ya había más, como que más comercio entre la ciudad y las personas ya podían ir de algún lugar a otro sin temor a que se les hiciera tarde, a que tardaran mucho tiempo en transportar lo que ellos quisieran. Y bueno, y con esto terminamos la explicación del tema. A continuación les voy a pedir que hagamos la siguiente actividad. De acuerdo a lo que les expliqué y ustedes los observaron en su pantalla y además tuvieron que anotar los apuntes en su libreta, vamos a hacer la actividad de su libro de Veracruz, la página 108, en donde a través de un mapa conceptual vamos a escribir las palabras de todo lo que dije. Y con eso terminaríamos el tema. Eso sería todo. Cualquier duda me pueden enviar mensaje. Nos vemos mañana.